Bien, buenas tardes. Pues nuevamente por aquí su servidor Miguel Chamblati, en otra hora Anafinet nuevamente. Ya por ahí la semana pasada me fue complicado estar aquí en esta sesión, pero estuvo otro de mis excelentes compañeros. En este caso, si no mal recuerdo, fue nuestro compañero Alfonso, quien impartió por ahí un tema bastante interesante. Y bien, pues ahora en esta hora Anafinet vamos a presentar otro buen libro sin duda de nuestra compañera Isela, muy conocida por su blog El Peso Nuestro, y también en Twitter con el nombre de usuario El Peso Nuestro, para aquellos que no lo ubiquen, que veo difícil que alguien de los compañeros no ubique ya a la compañera Isela ahí con sus interesantes aportes. Y ahora este libro de deudora a millonario, que ya nos irá comentando Isela los puntos que piensa abordar el día de lanzamiento ya oficial de dicho libro, y los diversos esquemas en que se va a poder adquirir. Así que le damos la bienvenida a Isela. Muchas gracias, Isela, por abrirte un espacio y que logremos coincidir en esta hora Anafinet. Sé que de repente traes ahí bastante carga, y más ahora con este interesante lanzamiento que será todo un éxito sin duda de tu libro de deudor a millonario. Así que atentos a los comentarios que nos va a hacer Isela en los programas anteriores que ha estado ella interviniendo. La verdad nos hace una visualización de una diversidad de temas que la verdad de repente en nuestro enfoque contable, legal, fiscal se nos escapa, y es bueno hacernos llegar de otros opiniones y puntos de vista. Bien, Isela, pues te cedo el micrófono, bienvenida, y los micrófonos son tuyos, y cuando gustes que yo intervenga y te apoye, con todo gusto. Voy poniendo tus láminas. Adelante, te cedo el micrófono. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Espero que me puedan escuchar perfectamente y estoy muy contenta de volver a estar aquí con ustedes para platicarles sobre este tema eh, que a mí me parece muy interesante, pero aparte también me parece muy útil. Me presento para los que no me conozcan, mi nombre es Isela Muñoz. Escribo un blog que se llama El Peso Nuestro de Cada Día desde hace 4 años ya. Y empecé a escribirlo porque en aquel momento me di cuenta que estaba hiperendeudada y que no sabía cómo manejar mi dinero. Y en el blog empecé a plasmar eh, todo lo que fui aprendiendo en el proceso de salir de deudas. Un par de años después empecé a escribir para un par de revistas que hablan sobre el tema. Y en el último año ya he estado asesorando incluso a otras publicaciones. Ya me he vuelto referencia en algunos temas, como por ejemplo el tema hipotecario para algunas revistas, algunas publicaciones. Pero hasta entonces no había yo publicado nada que no fuera en una revista. El año pasado, después de asistir a la publicación del libro de una amiga mía en Guadalajara, me impuso ya el reto de escribir algo, de publicar algo sobre lo que escribía. Y decidí en aquel momento que ya había suficientes libros, muy buenos por cierto, de finanzas personales, pero no había ninguno que se relacionara, o un manual o algo similar, nada más a lo que son las deudas, que es algo que ha explotado en los últimos años. Yo ahorita les voy a eh, por ahí dar algunas estadísticas para que vean el enorme problema que se está volviendo en México. Y entre las colaboraciones que hago hay una en un sitio que se llama Defensa del Deudor, que espero que nunca tengan que conocer ese sitio, porque si lo conocen es porque ya están muy emproblemados. Y la verdad, el dramatismo de los casos es increíble, ¿no? Y el hecho también de que no existía una especie de guía
rápida donde pudieran tomarle referencia a todas esas personas para saber si los iban a embargar o si les iban a quitar la casa o X consecuencia por estar endeudados. Fue lo que me hizo escribir este libro, y más adelante les voy a explicar qué contiene y cómo está la estructura del libro. Uh, el título de Deudor a Millonario es el resultado de lo siguiente. Soy asesora hipotecaria y como asesora hipotecaria tengo que correr muchas simulaciones a los probables clientes sobre cómo quedaría su crédito, ¿no? Cuáles serían sus mensualidades, cuánto tendrían que dar de enganche. Y algo que normalmente ninguno de los ejecutivos bancarios hacía para ellos es decirle cuánto iban a terminar pagando de ese crédito. Es decir, si iban a pedir un crédito de $1,000,000, que iban a terminar pagando $1,600,000, $1,800,000, $1,000,000 de pesos, dependiendo del crédito. Nadie se los decía. Entonces, cuando yo misma empecé a correr las simulaciones y les empecé a pasar estos datos, o empecé a correr simulaciones a clientes que tenían créditos muy, muy, muy malos que ya no podían pagar, cuando se daban cuenta todo lo que estaban pagando de intereses adicionales y hacíamos los cálculos, nos dábamos cuenta que si ese dinero lo hubieran puesto a una inversión, ya todos serían millonarios. Y en eso me incluyo yo también. Tuve uno de los créditos hipotecarios más malos del mercado. Si yo no me hubiera embarcado con ese crédito, hubiera buscado uno mejor y hubiera ahorrado la diferencia, yo ahorita sería millonaria. No lo soy, ¿sí? Entonces de ahí es donde viene el título. No estoy prometiendo riquezas que no se puedan alcanzar, sino simplemente en la estructura del libro les explico que cuando escoges un mejor crédito, se te queda flujo de efectivo disponible, que a la larga, si lo ahorras o lo inviertes, puedes realmente lograr un patrimonio. La mayoría de los créditos en México se evalúan en base nada más del flujo de efectivo que puedo pagar por mes, no en base a toda la cantidad de dinero que tengo que pagar en el plazo completo. Entonces es uno de los primeros paradigmas que rompo en esta publicación. ¿Por qué le llamé terapia financiera intensiva? Porque la mayoría de los deudores crónicos y morosos en potencia con los que trabajo, ya cuando pasan conmigo es porque ya requieren una intervención de emergencia, así como cuando ya tienes una hemorragia y tienes que ir con el doctor a que casi te ampute un miembro. Así a veces pasa. Me ha tocado tener que decirles que tienen que amputarse el auto, la casa, o amputar la creencia o el sueño de poder pagarle la escuela a sus hijos. A este nivel está el asunto cuando hay que hacer una intervención financiera ya de emergencia, y aparte también hay que cubrir el costo emocional de amputar un sueño. ¿Sí? Tengo una maestría en psicología, entonces también trabajo mucho con este grupo de personas para que la angustia no se los acabe y puedan salir de su problema rápido. Entonces básicamente esos son los dos enfoques del libro. Uno es tratar la cuestión emocional de por qué nos endeudamos, reducir la angustia de las deudas a través de darles planes muy específicos para salir de deudas, y cómo planear a largo plazo para que las emociones que sentimos no nos hagan tomar decisiones equivocadas. ¿Sí? Como bien dice Javier, sí, $1,000,000 es una meta viable en este país para la mayoría de nosotros. Yo ahorita les voy a explicar algo sobre la clase media. Entonces, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, Miguel. Y aquí les voy a compartir algunos datos que son bien impresionantes. En México somos más o menos 110 millones de personas, de acuerdo al último censo, ¿verdad? En México existen 25 millones de tarjetas de crédito. Existe una por cada 4 habitantes. 2.5 millones de estas presentan atrasos. Es decir, el 10% de las tarjetas están atrasadas en pagos
o de plano ya cayeron en morosidad. Está altísimo el número. El año pasado, para estas fechas, era solamente el 5%. En México, el banco que tiene mayor cantidad de tarjetas de créditos es Bancomer, con 8 millones de plástico. Y de esas, 1 millón ya presentan atrasos. Y estos son datos del mes pasado. El límite de crédito más común que existe en cuanto a tarjetas de crédito es el de 30,000 pesos. Y si nos ponemos y hacemos un análisis contra las estadísticas que existen de ingresos en México, son muy pocas personas las que ganan 30,000 pesos al mes. ¿Sí? Sin embargo, hay más de 2 millones de tarjetas de crédito en México con límites de crédito de 2 millones. Perdón, de 30,000 pesos mensuales. Aparte también hay que pensar lo siguiente, meditar sobre lo siguiente. Casi todos tienen más de una tarjeta de crédito. Es decir, una persona puede tener múltiples tarjetas con múltiples niveles, límites de crédito, que en la mayoría de los casos está utilizando. Yo he visto deudas de 600,000 pesos de tarjeta de crédito de personas que tienen ingresos de 40,000 pesos mensuales, ¿sí? Que obviamente a corto plazo no se pueden seguir sosteniendo, ¿sí? Me preguntan que cuál sería el óptimo de tarjetas de crédito. Aquí les va una recomendación. Una tarjeta de crédito por persona. No necesitan más para poder crear un historial en el buro de crédito, que es lo que al final necesitan para en el futuro poder pedir un crédito que no sea el consumo, que sea un crédito para una casa o para un auto, un crédito con garantía. Si están casados, cada uno debería de tener su tarjeta de crédito y compartir los gastos. Uno de los errores más grandes que cometen es que tienen nada más una tarjeta para los dos, ponen todos los cargos en esa tarjeta, aunque tengan dos ingresos, pero cuando hacen el análisis del buro de crédito, la persona que tiene la tarjeta de crédito aparece como sobreendeudada. Entonces, una tarjeta por persona, si mucho, bancarias, nada de tarjetas departamentales, esas no sirven para nada y aparte son muy caras. ¿Sí? ¿Podemos mover a la siguiente lámina? Otro de los datos que está enorme, o sea que está así como para asustarse, el crédito de nómina en el 2012 creció 24%. Del año pasado creció una impresión, ¿no? O sea, yo la verdad cuando vi el número casi me fui de espaldas. Y la cartera vencida de los créditos de nómina aumentó 110% del 2011 al 2012. ¿Qué es lo que nos está pasando? Del año pasado a se disparó la cantidad de créditos de nóminas otorgados por SOFOMES, estas instituciones que no están reguladas por el buro de crédito, nada más necesitan estar registradas y están entregando una serie de créditos fáciles, créditos que no requieren buro de crédito, créditos grupales. Es decir, tú llevas a un grupo de personas y entre todos obtienen un crédito. El problema es que todos terminan siendo de avales de todo mundo y si una persona deja de pagar, la deuda se divide entre todos. Obtener ahorita un crédito nómina es la cosa más fácil del mundo. Se los dice alguien que hace 4 meses no está en la nómina de ninguna empresa y me siguen mandando invitaciones a que tome créditos de nómina por unas cantidades de dinero impresionantes. Entonces, los bancos ahorita saben, sobre todo en este mes, en septiembre, que las personas están atoradas de dinero
por la cuestión del regreso a clases, y ofrecen estos créditos que prácticamente ni siquiera tienes que ir a la sucursal bancaria, nada más les tienes que decir que sí, inclusive en un cajero, nada más, o en el sitio de internet. Ni siquiera te dicen cuáles son las condiciones y te sacan del apuro muy rápido, pero son de los que están matando la economía de las familias. Más que las tarjetas de crédito, son ahorita los créditos de nómina. Yo sé que muchas personas piensan que una tarjeta de crédito es lo peor que puede pasar en el mundo. No, ahorita son los créditos sobre los ingresos. A tal grado están que se les considera que ya son la nueva tienda de raya. ¿Sí? Porque ni siquiera terminan de depositarte tu salario y ya te lo descontaron. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado. Y si consideran que en noviembre ya viene el siguiente Buen Fin, esta venta que está promocionando inclusive la Secretaría de Economía, lo cual me parece que es una tontería, en la cual ni siquiera hay descuentos en mercancías. Lo que lo que están ofreciendo son facilidades de pago a meses sin interés. ¿Sí? ¿Qué significa? Que muchas personas van a entrar a este Buen Fin con deuda que todavía están pagando a meses sin intereses del año pasado. Entonces, las personas están hipotecando, comprometiendo sus ingresos futuros con estos créditos. Al menos en una tarjeta de crédito, cuando estás pagando el pasado. Aquí no, aquí estás pagando por adelantado el futuro. ¿Nos podemos mover a la siguiente lámina? Entonces, viendo toda esta numerología, esta numeralia, y leyendo los mensajes que me dejaban en el blog, y los mensajes de emergencia que me llegaban de repente en Twitter, en Facebook, me puse a investigar qué es lo que estaba pasando. Algo que me pareció muy interesante es que en México ha aumentado la bancarización, es decir, en el momento en que las industrias empezaron a pagar a través de la nómina, a través de tarjetas de débito, el banco se hizo dueño de una base de datos impresionante. ¿Sí? Antes, cuando ibas a pedir una tarjeta de crédito, tenías que llevar tus talones de pago para ver cuánto te podían prestar. Ahora ya ni siquiera necesitas hacer eso. Ellos ya saben cuál es todo tu historial. Inclusive no saben cuál es tu historial de consumo cuando tienes una tarjeta de nómina. Sabes dónde estás comprando, a quién estás comprando, cada cuándo le compras. Entonces es muchísimo más fácil mandarte una promoción que sea muy específica a tu persona, que te entiende perfectamente. Entonces, ahora, en lugar de que tú tengas que ir a pedir un crédito, ellos te los están enviando constantemente porque saben cuánta antigüedad tienes en tu empleo, cuánto estás ganando, cuánto te pagan de bonos o de aguinaldo o de vacaciones. Entonces, ya ni siquiera tenemos que hacer el esfuerzo de pedir un crédito. Luego, ha habido un incremento de la clase media en México. Hay un libro que le recomiendo leer que se llama Clase Mediero, de Luis de la Calle, que tiene unas estadísticas impresionantes. Básicamente dice que el 70% de la población en México se podría considerar de clase media, de acuerdo a la manera en que utiliza sus ingresos, no a sus ingresos en sí, sino a la manera en cómo los utiliza. Una gran cantidad de dinero se va ya no a sobrevivir, sino a sobresalir. Y este es el siguiente enunciado que tengo ahí. Al haber más clase media, se ha incrementado mucho el consumo aspiracional. Ya no consumimos para sobrevivir, sino para sobresalir. En la época a lo mejor de nuestros abuelos, de nuestros padres, yo tengo 41 años, el hecho de que tuvieras suficiente comida, ropa y una casa, ya te hacía ser de las personas de mayor abolengo del lugar donde vivías. Olvídate si tenías un carro o si tenías una televisión a color.
ahora ya no tenemos tanta pobreza alimentaria. En el libro este de Clase Mediero establece que solamente el 14% de los mexicanos sufren de pobreza alimentaria, es decir, que no tienen suficiente para comer. El resto sí tiene dinero, vamos a decir, suficiente para cubrir otro tipo de necesidades como es, no sé, ir al cine, salir de vacaciones, tener un coche, cosas por el estilo. Entonces, nuestros hábitos de consumo han cambiado mucho, ¿sí? Ahora queremos, nos realizamos a través de lo que compramos y de lo que tenemos, no de lo que somos. Y cuando no nos alcanza con nuestros ingresos, utilizamos el crédito para cubrir esa brecha. Y es súper obvio en algunos segmentos de la población. Yo que vivo en la frontera lo vivo cada año con las ventas en Navidad, y la verdad que es increíble eh, eh, cómo nos envuelven y nos convencen de que necesitamos tener todo para ser las personas que se supone que deberíamos de ser. Entonces, tanto es una cuestión de la estructura de los créditos, que cada vez han sido muchísimo más fáciles de obtener, como también ha sido un cambio en la manera de pensar de la población. ¿Sí? Entonces, nos vamos a la siguiente lámina, por favor. De alguien de Querétaro dice que eso de los meses sin intereses no existe, es una estrategia de apalancamiento. Así es. Ah, en el libro viene una liga a un archivo en Excel que pueden descargar, donde yo les digo a las personas con las que estoy trabajando en sus deudas, es lista todas tus deudas y lista cuánto estás ganando. El archivo les hace un cálculo del nivel de endeudamiento, que es el nivel de apalancamiento que tienen, y la verdad que se sorprenden cuando ven los números y se están dando cuenta que están pagando por cosas que compraron hace 2 o 3 años, que ya ni siquiera se acuerdan, ¿no? Y la están pagando carísimo. Lo que les muestro aquí es el ciclo de endeudamiento más común y corriente que me he estado encontrando con las personas que he estado trabajando en algo que le llamo terapia financiera. ¿Qué es lo que ocurre? Las personas obtienen una tarjeta de crédito, la empiezan a utilizar y la tarjeta la ponen hasta el límite. Luego, ¿qué ocurre? Que como ya no la pueden usar, eso les causa mucho estrés, porque pues ya no la pueden usar. Y más que pensar en reducir sus deudas, lo único que quieren hacer es no verse mal por tener una tarjeta hasta el límite. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Piden un crédito de nómina o un crédito personal pensando que con ese van a pagar la tarjeta, ¿sí? Al final se los entregan, se entregan en dinero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento se dan cuenta que tienen otras necesidades y utilizan el dinero ya sea para pagar esas necesidades, o se lo entregan a alguien más, o hacen cualquier otro tipo de cosas menos saldar la tarjeta, o en el mejor de los casos sí la saldan. Pero ¿qué creen que pasa? Se vuelven a endeudar porque nunca cancelaron la tarjeta o las tarjetas que pagaron. Y en su contabilidad mensual lo que hacen es que dicen, la tarjeta ya está disponible, y no consideran que lo único que hicieron fue mover su deuda del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho. Siguen teniendo la deuda y lo único que están viendo es que ya tienen más límite de crédito disponible en una tarjeta y la vuelven a utilizar. Entonces terminan con 2 deudas, 3 deudas, 4 deudas. He visto personas con 4 tarjetas de crédito y 4 reestructuras, una en cada tarjeta, y cuando nos ponemos a analizarlas se dan cuenta que la reestructura la pagaron hace meses y están pagando todavía la porción que no quedó reestructurada, que siguieron acumulando de deuda a una tasa de interés muy alta. Entonces, de lo que se trata es no solamente de salir de deudas, también de romper este ciclo de endeudamiento. Tal y como dice MS Fiscales desde Querétaro,
un crédito de nómina no es una extensión de la nómina. Es un crédito, es deuda, se tiene que pagar. Lo tienes que descontar de tus ingresos mensuales, de tu flujo de efectivo. Pero es increíble cuando les empiezas a explicar estos conceptos a las personas, les empieza a correr sus números, cuando les cae el 20, realmente lo puedes ver en su cara que realmente no lo entendían. ¿Sí? Ellos, la mayoría lo están considerando como una extensión y a veces lo consideran hasta como dinero gratis, cuando la realidad es que están pagando una tasa de interés altísima. ¿Sí? Nos vamos a mover a la siguiente lámina, por favor. Sí, tal y como hace un comentario Javier, lo de los puntos es un gancho. A mí me hacen muchas preguntas sobre cuál es la tarjeta que tiene el mejor programa de beneficios y mi respuesta siempre es la misma, que nunca deben de pedir una tarjeta de beneficios que no les dé beneficios por algo que ya están haciendo. Es decir, si ya se están gastando 4,000 pesos en una tarjeta de crédito, que no vayan a gastarse 8,000 para obtener beneficios. Siempre les tiene que dar algo por lo que ya están haciendo. Si empiezan a cambiar su comportamiento para obtener más puntos, dinero, millas, están haciendo uso incorrecto de la tarjeta. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los errores más comunes de los deudores? Primero, pedir un crédito para pagar otro. Sobre todo, sin hacer un análisis de si el otro crédito realmente es más barato, a la larga, si vas a pagar más que el original, si realmente te va a sacar de tu problema o nada más estás haciendo un agujero para tapar al otro. Otro de los errores es que saldan una tarjeta de las muchas que tienen y nunca la cancelan. ¿Por qué? Porque la dejan para las emergencias. ¿Sí? Es el argumento más común y corriente que escucho de los deudores. Una tarjeta de crédito nunca debe ser utilizada por una emergencia. Para una emergencia médica tienes un seguro de gastos médicos. Para una emergencia en tu coche tienes un seguro del auto. Para una emergencia en tu casa tienes un seguro para tu casa. ¿Sí? Para un accidente tienes un seguro sobre accidentes. La mayoría de las emergencias se pueden cubrir con seguros y el valor de los seguros es muchísimo más bajo que intentes pagarlo en tu bolsa utilizando una tarjeta de crédito. ¿Sí? Lo que existe es una adicción, una compulsión a considerar esta tarjeta de crédito, ese límite de crédito como tu colchón financiero. Y no hay nada más alejado de la realidad. ¿Sí? Otro es tener múltiples tarjetas. La realidad es que nada más es necesario tener una. Con una es suficiente para tener un historial crediticio. De las tarjetas que nunca se deben de tener son las departamentales, las de Liverpool, Sears. Esas son extremadamente caras y como son créditos no bancarios, si necesitas en el futuro un crédito hipotecario, un crédito para automóvil, no te las van a considerar de manera positiva. Es decir, si estás mal en esos créditos, sí te lo consideran, pero si estás bien en esos créditos, haz de cuenta que no existieran. ¿Sí? Luego, otro de los errores es pedir créditos riesgosos. Se está poniendo muy de moda pedir créditos grupales, pedir créditos en multiniveles. Hay una empresa que se llama Procefi que está atacando el mercado agresivamente. Curiosamente se encuentra en la parte de la República Mexicana con menos nivel de bancarización, que es el sur, donde están ofreciendo estos créditos a las personas sin buró de crédito. Les piden una cuota para hacerles un estudio socioeconómico que es de 1,000 pesos, que nunca se lo regresan. Y luego les dicen que inviten a 5 personas, que se inviten a 5 personas, esas 5 personas le entran también a pedir un crédito, ellos van a recibir una comisión por cada uno de ellos. Y por cada 5 personas que invites, esos 1,000 pesos que pagaste tú para que te hicieran tu estudio socioeconómico, no te lo van a cobrar. Entonces, esta es un multinivel que suena casi como pirámide,
y muchas personas le están entrando porque suena muy bonito para ser real. Estos tipos de créditos tampoco son muy transparentes y lo que pasa es que las personas están confundiendo facilidad con bondad. Como es muy fácil, piensan que es bueno, porque no están considerando reporte de buró de crédito, piensan que es muy bueno. Ven el historial de buró de crédito como un castigo, en lugar de entender que es solamente un estándar de la industria para hacer una evaluación eh, eh, estándar de, las, de, los, de la manera en que una persona está pagando sus créditos. ¿Sí? Otra de los errores es mantener en secreto sus deudas. Ojo para aquellos que están casados, ¿sí? Así como ahorita les recomendé que cada quien tuviera su tarjeta de crédito, para que cada quien tuviera su historial crediticio, eso no significa que vayan a tener sus finanzas completamente por separadas. Cada uno debe de saber cuáles son los adeudos de la otra parte. ¿Por qué? Porque en caso de una emergencia, en caso de un accidente, en caso de un fallecimiento, la otra parte tiene que saber en qué momento entran los seguros y que las deudas se salden y quiénes son los beneficiarios. Pero me ha tocado estar mediando en parejas donde y me ha tocado más los señores, ay, disculparán. El señor le empieza a contar a la señora algunas prácticas no muy sanas o bastante riesgosas que ha estado haciendo. Y es impresionante, ¿no? Que a veces prefieran contármelas a mí, que a veces no los conozco en persona, que contárselos a sus parejas. Entonces, no mantengan en secreto sus deudas, porque si algo pasa, la otra parte no va a saber cómo proceder, ¿sí? Otro de los errores es creer que el crédito es dinero disponible y no entender que es deuda, que se tiene que pagar, ¿sí? Y el más grave de todos yo creo que es confundir facilidad con bondad. Es que el crédito me lo dieron bien fácil, o sea, mira, nomás firmé o nomás les dije que sí por teléfono, es que me tienen mucha confianza, ¿no? No hay nada más lejano a la realidad, ¿sí? La verdad es que la mayoría de los bancos a veces ni siquiera están evaluando tu capacidad de endeudamiento, sino solamente si has tenido buen historial de pagos en el pasado. Es decir, si siempre me pagaste en tiempo y en forma, probablemente te voy a dar más crédito. Aunque te esté súper hiper endeudando y tu nivel de apalancamiento ya está en el 60%. ¿Sí? Entonces, no hay que confundir el hecho de que nos entreguen algo muy fácil con que es muy bueno. Por favor. Y todo esto que están aquí lo explico en el libro, por qué son errores y cuáles son las consecuencias de los mismos. ¿Podríamos cambiarnos a la siguiente? Bueno, ya con todo lo que les expliqué, este básicamente es el índice, son los temas que abordo en este libro digital. Primero, hablo acerca de por qué los mexicanos nos endeudamos y doy ahí una explicación con mucho más detalle de lo que les dije ahorita, de lo que es la bancarización, de lo que es el cambio en la mentalidad de los mexicanos con respecto al consumo. Hablo acerca de la diferencia entre un deudor y un moroso, que yo sé que la palabra moroso como tal no se debe de utilizar, ya me regañaron en un programa de radio, pero tenía que usarla para hacer la diferencia entre las personas que están pagando en tiempo y en forma y entre los que ya entraron en mora legal y que ya empiezan a tener problemas de cobranza, tienen problemas de que ya les quieren embargar la casa, de que ya hay abogados de por medio, para que las personas pudieran entender la diferencia. Luego hablo sobre los embargos y despachos de cobranza, porque es uno de los temas que más agobian a las personas. En este capítulo intento reducir la angustia, explicarles cuáles son los derechos como deudor, ya está como moroso, si te van a embargar o no, si te pueden meter a la cárcel o no, dónde puedes conseguir información adicional, si puedes pasar por un proceso de mediación con la Conducef,
dónde puedes conseguir cómo se deben de manejar los despachos de cobranza, cómo poner una inconformidad contra un despacho de cobranza, etcétera. Y lo puse muy al principio porque lo primero que quería hacer es reducirle, como les dije, la angustia a estas personas para que entonces estuvieran más relajadas y pudieran entender todo lo demás que viene. Porque entonces ya vienen cuestiones más técnicas, ya vienen números, ya vienen simuladores que van a poder verlos en internet o descargar en algunos casos algunos archivos de Excel. Luego viene un montón de información sobre tarjetas de crédito, por qué no se deben hacer pagos mínimos, por ahí intento romper con algunos paradigmas que existen sobre las tarjetas de crédito, por ejemplo, el que los pagos mínimos incluyen los meses sin intereses, lo cual es falso, lo que las tarjetas de crédito tienen tasas de interés fijas, lo cual también es falso, lo que firmas, cuando firmas el contrato, que le estás autorizando al banco a que pase tu información a los despachos de cobranza sin que ni siquiera estás atrasado todavía. Detalles como esos, los explico ahí también todas las cuestiones del buró de crédito. Y, se me olvidaba también, en lo que son los despachos de cobranza, también explico la diferencia entre entre quite y quebranto, y si las instituciones estas, más bien son empresas que se dedican a restaurar crédito, funcionan o no, ¿sí? Luego hablo de los demás créditos que pueden quedarse con su sueldo, y aquí hablo de los créditos de nómina, los créditos personales, los créditos grupales y hasta los agiotistas. Hice una pirámide de créditos donde les explico cuáles son los que son menos malos, hasta cuáles son los más malos, y si quieres sustituir, cómo te conviene analizarlos. Luego hablo sobre las hipotecas. Ahorita hay una crisis de crédito hipotecario en lo que son los créditos Infonavit puros, y en los próximos 2 o 3 años vamos a ver una crisis muy fuerte con los créditos Cofinavit y los Infonavit total. Ya cuando la gente se empieza a dar cuenta que el aforo que tiene sobre su deuda no sigue aumentando en lugar de disminuir, que tiene 3 o 4 años pagando y que no ha bajado nada la deuda, la gente va a empezar a buscar opciones de reestructurar. Luego hablo de qué es lo que tienes que hacer una vez que estás libre de deudas. Por ahí les pongo el ejemplo de David contra Goliat, porque algo que me he topado muy frecuentemente con los deudores es que sienten que su deuda es así como Goliat y que ellos son David, y que por más piedritas que le avienten, nomás no lo logran hacer caer. Entonces les hago por ahí una analogía, que aún haciendo pagos chiquitos o pegándole a la deuda más cara, cómo si pueden hacer que caiga ese gigante enorme de las deudas, para que entonces ya puedan ganar la batalla. Y el último capítulo trata sobre algunos ejercicios para los que son deudores crónicos o los que son morosos ya, para que analicen cuáles son las causas que los hicieron endeudarse, más allá de no entender los productos financieros. Es decir, cuáles son las necesidades emocionales, cuáles son las deudas de gratitud y las deudas culposas que los llevaron a tener deudas financieras. Entonces les doy allí 3 ejercicios para que hagan en secuencia, y al final lo que van a obtener es una visualización bien interesante de lo que quieren hacer, cuál es su plan a futuro, a mediano, corto y largo plazo, para que en base a eso planeen su situación financiera y no nada más estén ahora sí que gastando al día. ¿Sí? ¿Nos podemos mover al siguiente? Bueno, y hablando en específico del formato del libro, lo decidimos publicar en
en versión digital porque es la manera más rápida que se pueda distribuir, en lugar de esperar a imprimirlo en papel y luego que lo envíen. Aparte, tenerlo de esta manera permite ponerle ligas a todos los simuladores de créditos que existen en el mercado ahorita. Por ejemplo, cuando hablo de crédito de nómina, les digo, aquí está la liga del simulador de crédito de nómina de la Conducef, para que analices si este crédito te conviene o no. Esta es la liga para el crédito hipotecario sultanito de tal, para que veas si te conviene o no, que en un libro en papel nunca lo hubiéramos podido tener. Tiene ligas también a un montón de sitios donde puedes ver reglamentos, donde puedes hacer reclamaciones, por ejemplo a la Conducef o al Buró de Crédito, ¿sí? Tiene una serie de planes para deudores y morosos, es decir, lo que hice fue hacer un análisis, hacer algunas preguntas, y si tú caes en este perfil, este es el plan específico que tienes que hacer. Por ejemplo, en el caso de créditos hipotecarios, incluso hablo de que si hay que hacer una dación en pago, esta es la manera en cómo se hace una dación en pago. Si te van a hacer firmar un convenio judicial, aguas con esto, ¿sí? Me estuve apoyando mucho con un abogado que es asesor de Scotiabank y aparte es maestro de una universidad. Entonces me estuvo revisando todo lo que viene ahí en el libro. Entonces vienen unos planes muy muy sencillos donde prácticamente les digo, si estás en esta situación, haz esto, ya ni siquiera le pienses, ¿sí? Luego también les pongo estrategias para alinear las emociones con las acciones para que no vuelvan a caer en este ciclo de endeudamiento. El libro está bien chiquito, tiene apenas 84 páginas porque mucho está explicado con gráficas, ¿sí? Para que sea muchísimo más fácil de entender, para que en una sola hoja vean todo el asunto, toda la estrategia, y luego en las siguientes páginas vienen explicado ya con un poco más de detalles, ¿sí? Si pasamos a la siguiente. ¿Sí? El libro va a estar disponible a partir del 15 de septiembre para descarga en el blog, que es www.elpesonuestro.com. Se va a poder, está en dos formatos, creo que no les dije. Uno es en PDF normal y el otro está en EPUB, que se puede ver en lectores digitales como es el iPad y el iPhone y cosas por el estilo. El costo es 119 pesos, que es más o menos el precio que se manejan en todos los libros digitales. Y va a haber por ahí unos botoncitos para poder comprarlo a través de PayPal o a través de depósito bancario. Algunas personas ya me han estado mandando su información y lo que voy a hacer es programarles la descarga a partir del sábado. Entonces, básicamente esa es la información que traigo el día de hoy sobre esta publicación que voy a hacer a partir del sábado, la cual hago con la intención de que sea bien útil para todas las personas que están metidas en este problema, que sea una guía muy rápida, primero para reducir angustia y segundo para que tengan un plan de acción que puedan empezar a seguir, ¿sí? No sé si tengan dudas al respecto, comentarios. Ya he visto que están ahí haciendo muchos comentarios referente a lo que es la deuda, las tarjetas de crédito y demás. Me está diciendo Miguel que sería bueno tener un libro para no endeudarse con el fisco. Esa sería muy buena idea. Mira, les voy a explicar la siguiente también experiencia que he tenido. Yo siempre creí que iba a trabajar más con personas
que fueran asalariadas, ¿sí? Porque mi creencia era que las personas que tienen un negocio propio, pues deberían de tener muy buen manejo del dinero, porque tienen un negocio propio. Y me equivoqué. Desgraciadamente parece ser que las personas que trabajan como independientes, que tienen ingresos variables, son las que se meten en problemas más rápido. Y luego no separan sus finanzas personales de las finanzas del negocio. Y típico, cada vez que estoy trabajando con alguien en terapia financiera que es independiente, que me pone sus deudas personales, le digo, hazme otra hoja donde me pongas tus deudas fiscales. Y no hay ninguno que hasta ahorita me haya dicho que no le deba al fisco. ¿Sí? O sea, típico que me toca independiente, tiene un montón de deudas personales, se metió, empezó a adquirir créditos, en este caso son personales porque no son de nómina, para inyectarle al negocio, el negocio no funcionó, sigue debiendo una lana y sigue debiendo impuestos. Y el problema es que ni siquiera puede darse de baja en el régimen en el que haya estado, porque todavía debe impuestos, entonces nada más está haciendo que la bola de nieve crezca más. Entonces, es más común de lo que se puedan imaginar. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún libro, algún ebook sobre el tema, avísenme para pasárselo a mis deudores independientes. Porque la verdad es súper, súper, súper común. Me piden mucha ayuda con sus impuestos. Les digo que yo no los puedo ayudar porque yo la verdad de eso no lo manejo. Entonces, si hay algo que tengan ustedes disponibles, con todo gusto pásenme la liga y yo se las mando a todas esas personas. Sí, ah, dice Javier que ha visto varias personas que sacan dinero de la tarjeta y luego quieren ver si los intereses son deducibles. Eh, He oído prácticas extrañísimas eh, acerca de tarjetas de crédito, ¿no? Hace poco estábamos en el programa eh, de deudores de defensa del deudor y habló una persona diciendo que ganaba 10,000 pesos mensuales, que había sacado un crédito de 360,000 pesos para prestárselo a su hermano y su hermano nunca le pagó. Entonces estaba viendo cómo demandaba al hermano. Entonces estuvo así el asunto muy, 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 muy extraño, ¿no? Pero es muy común que saquen dinero de las tarjetas y luego quieren ver cómo pueden hacer deducibles. Cosa extrañísima. Pregunta Alberto de cuánto va a ser el descuento para los que estamos suscritos al newsletter. Ah, pues no sería mala idea, déjame pensarlo. Vamos a platicarlo con Miguel. Dice Miguel que lo quieren gratis. Mira, les voy a ser sincera, no fue un enorme esfuerzo escribir esto. Tengo que ser sincera, no me tomó muchísimo tiempo ni fue así como manda, como me han dicho algunos otros autores. Pero lo que sí creo es que cuando no pagas, cuando recibes muchas cosas gratis, no las valoras y tampoco sigues lo que te están diciendo que hagas. Y me ha pasado mucho con la terapia. Muchas personas me piden ayuda y en cuanto les digo que tienen que hacer algo que les va a costar un poquito de esfuerzo, que no es tanto, y deciden que no lo van a hacer, yo sé que no van a salir de sus problemas. Entonces, por eso es que no puse tampoco el libro gratis en el blog, porque aparte es material nuevo, ni siquiera está en el blog. Entonces, sí creo que debe haber algo de retribución y más para que la persona que la está recibiendo le dé el valor y lo aplique.
Alberto dice que pide, si pido hacer una publicación impresa. En 2 semanas me voy a la Ciudad de México. Voy a hacer una serie de programas de radio y espero que también de televisión. Ya por lo pronto creo que voy a estar en la W Radio. Y creo que mañana sale una nota en Yahoo también acerca del libro. Voy a ir a la Ciudad de México precisamente buscando si alguna editorial se decide en sacarlo en papel. Que te digo, no sé qué tan buena sea la idea desde el punto de vista de que no tendría el valor agregado de que puedes bajar un simulador o que te puedes meter a esa página, ¿sí? Entonces, a lo mejor tendría que agregarle material. Sí, tal como lo dice Fernando, sí. Desgraciadamente, y también es una situación psicológica, ¿eh? Lo que te dan de gratis, piensas que no vale la pena, ¿sí? Entonces no lo valoras. Y tampoco, ¿sabes qué? Tampoco lo recomiendas. Entonces, lo que a lo mejor les puedo recomendar a todos ustedes que tienen aplicaciones, y yo sé que ponen información muy importante en sus sitios, es que en algún punto del camino cobren algo aunque sea poquito, ¿sí? O un valor de mercado para que la gente realmente valore lo que están dando. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, comentario, queja. Sí, cuando les cuesta algo, sí, aunque sea lo ojean, ¿sí? O lo ven o lo revisan o lo que sea, ¿no? Pero cuando se los das gratis, desgraciadamente también tienen que pensar lo siguiente. México ha sido un país que ha subsistido a través de subsidios, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a que no tengo, me tienes que dar, y tenemos que cambiar ya esa mentalidad. Aparte, el trabajo de ustedes y el mío lo vale. Entonces, si de nosotros mismos no empezamos a valorar lo que hacemos, la demás gente tampoco lo va a hacer. Les recomiendo un libro que se llama Free. No recuerdo ahorita el autor, pero si quieren después le paso la información a Miguel. Está buenísimo. Habla precisamente de por qué la gente cree que los artículos digitales no deberían de tener precio, ¿sí? Porque el costo marginal del ancho de banda es ya casi cero. Entonces, porque no hay esfuerzo para transmitirlo, piensan que no debería de valer nada, porque no están pensando más bien en el esfuerzo de crear el producto, no de transmitirlo. Muchísimas gracias, Alberto, y muchas gracias a ustedes por escuchar esta plática. Yo sé que a veces los números o los temas que manejo no son como muy agradables, porque a veces nos recuerdan nuestra propia situación, pero es una realidad que tenemos que enfrentar, ¿no? Y mientras no la solucionemos, pues no vamos a llegar al siguiente nivel, que es la prosperidad, primero como personas y luego como país. Muchas gracias a todos ustedes. Y estamos a la orden. Gracias, Isela. Gracias por tu tiempo, tu espacio y por estos interesantes aportes que das a toda la comunidad a través de tu blog y ahora a través de este libro, que creo que también una forma de verlo es como una forma de seguirte apoyando a que sigas impulsando toda esta temática financiera para pues
auxiliar a todos aquellos que caen en este tipo de situaciones de morosidad en cuanto a los créditos que tienen. Pues bien, señores, gracias por su participación. Nos estamos saludando nuevamente la próxima semana con otro buen interesante tema. En esta ocasión, pues sin duda estuvo más que interesante con nuestra compañera Isela. Síganla a través de Twitter por El Peso Nuestro o bien en su página elpesonuestro.com. Ahí ella ha vaciado una diversidad de experiencias en el tema. Muchas gracias, Isela. Esperamos nuevamente tenerte por allá en esta comunidad virtual Anafinet, en este programa o en otro, porque pues puedes por ahí atender la invitación de otra hora de otro de los compañeros titulares de los programas. Por ahí hasta en una de esas, esperemos en breve se sume un programa en materia de finanzas que también podría ser bastante interesante. Bien, señores, pues me despido, estamos en contacto y no sé si por ahí nuestro compañero Fernando quiera hacer pruebas de micrófono. Adelante, Fernando, te cedo el micrófono para que hagas pruebas. Buenas tardes, hasta la próxima. Y pues por aquí en el puerto de Veracruz lloviendo, acaba de soltarse la lluvia sabrosa por aquí en el puerto, nublado, un clima fuera de lo normal después de estar a 42, 43 grados, pues ahora con lluviecita. Hecho pues, hasta la próxima, muchas gracias.